Y es en Roma, en el corazón del imperio, donde la historia da un giro de guión totalmente inesperado. Un encuentro que parece casual, pero que lo va a cambiar absolutamente todo. Resulta que el esclavo fugitivo, Onésimo, se encuentra con el apóstol Pablo y se convierte al cristianismo. Este momento lo pone todo patas arriba. De repente, Onésimo ya no es solo un esclavo que ha huido de un amo cristiano, ahora él mismo es un hermano en la fe, y esto le crea a Pablo un dilema tremendo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Podría haberlo ocultado, ¿verdad? Pero no. Toma una decisión de una audacia increíble. Envía a Onésimo de vuelta a Filemón. Pero atención, no lo envía encadenado como un criminal. Lo envía con una carta en la mano. Una carta que contenía una petición que, para la época, era revolucionaria. Y aquí está, el corazón de todo, la frase que lo cambia todo. Recíbelo como a un hermano muy amado. Fijaos bien, Pablo no está pidiendo simplemente que lo perdone, que tenga clemencia. Está pidiendo una redefinición total de la relación entre estos dos hombres. O sea, el punto crucial es este. Pablo le pide a Filemón que deje de ver a Onésimo como si fuera una de sus propiedades y que empiece a verlo como a un igual, como a un hermano. En una sociedad con una estructura de clases tan bestial como la romana, esta petición era un auténtico terremoto, tanto social como espiritual. Y por si fuera poco, para demostrar hasta qué punto iba en serio con esta reconciliación, Pablo quita de en medio cualquier posible obstáculo. Le dice a Filemón, mira, si Onésimo te debe algo o te robó, apúntamelo a mi cuenta, que ya lo pago yo. Pablo pone su propio dinero y su reputación sobre la mesa, se la juega del todo. Claro, esta pequeña nota personal trascendió muchísimo más allá de su contexto. Tuvo un impacto social y ético que dura hasta hoy. Vamos a ver por qué. Es que esta carta es una auténtica clase magistral de diplomacia, sí, pero su significado va mucho más allá. Revela cómo se podía aplicar un ideal completamente nuevo a la vida real. Pablo no propone una ley para abolir la esclavitud, sino que infunde un espíritu de amor y de justicia que en la práctica dinamita las estructuras de clase desde dentro. Era una apelación directa al corazón de Filemón, pidiéndole transformar la sociedad empezando por su propia casa. El desafío era clarísimo. Si la fe era real, tenía que cambiarlo todo, incluso la relación de poder más básica que existía en el Imperio Romano. Vale, pero ¿cómo podemos estar seguros de que esta carta es auténtica y no una invención de después? Pues la verdad es que la evidencia histórica es sorprendentemente sólida. Vamos a seguirle la pista histórica. La carta se escribe en Roma, más o menos en el año 60. Bueno, pues apenas un siglo después, ¡zas!, ya aparece en el fragmento muratoriano, que es una de las primeras listas que tenemos de textos canónicos. Y poco después, gente como Orígenes y Eusebio, que eran dos de los pensadores más importantes de la Iglesia primitiva, la citan y la clasifican como una obra de Pablo, sin ninguna duda. Esto nos demuestra que su aceptación fue muy temprana, generalizada y que venía de las mentes más respetadas de la época. Como vemos en la tabla, la evidencia es contundente. No es solo que aparezca en listas oficiales como la del fragmento muratoriano, es que, ojo, hasta una figura tan controvertida como Marción, que fue considerado un hereje, la incluyó en su propia colección de textos. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque demuestra que circulaba por todas partes y que era reconocida incluso por sus oponentes. Si a eso le sumamos el respaldo de teólogos de la talla de Orígenes y Eusebio, tenemos un montón de fuentes independientes que confirman su autenticidad. Algo increíble para un documento tan personal. Y aquí viene una consecuencia súper interesante, una especie de efecto dominó. Como se puede datar y autenticar esta carta a Filemón con tanta seguridad, los historiadores también pueden afirmar con mucha más certeza la autenticidad de otras cartas escritas en la misma época y por la misma persona. Por ejemplo, la epístola a los colosenses, que de hecho fue llevada por el mismo mensajero. Una cosa válida a la otra. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. La historia de Filemón y Onésimo nos enseña el poder que tiene un nuevo ideal para transformar hasta las estructuras más antiguas y arraigadas de una sociedad. Nos obliga a plantearnos, ¿cómo es posible que una sola carta, un gesto personal de reconciliación, pueda llegar a redefinir por completo las relaciones humanas? Bienvenidos, hoy vamos a analizar un documento que a primera vista parece, casi insignificante. Es una carta personal brevísima escrita hace casi 2000 milenios. Sí. Pero dentro de esta nota hay un drama humano con una tensión increíble y unas implicaciones que llegan hasta hoy. Es que lo tiene todo. Es una historia de traición, de fuga, de un encuentro que lo cambia todo y sobre todo de una petición casi imposible. Totalmente. Tenemos a tres personajes cuyas vidas se cruzan en un momento crítico. Exacto. Vamos a ponerlos en escena. Primero
está Filemón. Por lo que nos dicen las fuentes, es un hombre rico, influyente en su ciudad, Colosas, y un miembro respetado de la primera comunidad cristiana de allí. El segundo es Onésimo, que es esclavo de Filemón. Y aquí arranca el conflicto porque Onésimo ha huido. Que en el Imperio Romano eso ya es un delito capital. Gravísimo. Pero es que la cosa se complica porque el texto insinúa que no solo huyó, sino que pudo haber robado a su amo al hacerlo. Y el tercer vértice de este triángulo es el propio autor de la carta, el apóstol Pablo. Y se encuentra en una situación diplomática que es, una verdadera pesadilla. A ver, es que el esclavo fugitivo, Onésimo, ha viajado hasta Roma, ha encontrado a Pablo y, bajo su tutela, se ha convertido al cristianismo. Imagínate el dilema. Pablo está, de hecho, albergando a un fugitivo, a un criminal a ojos de la ley romana. Y la decisión que toma es de un riesgo altísimo. Desde luego, porque podría haberlo ocultado, podría haberlo enviado a otro lugar. Pero no. No. Decide enviar a Onésimo de vuelta a Filemón, pero no lo manda de cualquier manera, lo manda con esta carta en la mano. Claro. Y lo que vamos a explorar hoy es cómo este texto es una clase magistral de persuasión y cómo revela el intento del cristianismo primitivo de hackear desde dentro una de las instituciones más brutales de la historia, la esclavitud. Es que esa es la clave. La carta no es una simple recomendación, es una intervención que pone en juego la vida de Onésimo y la propia credibilidad de Pablo. Busca transformar una relación legal de propiedad, de amo y esclavo, en algo completamente nuevo. En una relación de hermandad. Exacto. Y en ese contexto, eso era revolucionario. Vamos a meternos en la piel de los personajes. Empecemos por Filemón, que al final es quien tiene todo el poder. Lo curioso es que no nos lo pintan como un villano, ¿verdad? No, para nada. Todo lo contrario. Pablo se dirige a él llamándolo afectuoso y colaborador nuestro. Sí. Y hay un detalle clave. Alaba su amor para con los santos. Que en la jerga de la época, los santos no eran figuras de mármol. No, eran los otros miembros de la comunidad cristiana. Así que estamos hablando de un pilar de la iglesia local, un hombre conocido por su fe y su generosidad. Lo que, desde su punto de vista, hace que la ofensa de Onésimo sea todavía peor. Claro. Imagino que para Filemón esto no es solo un problema legal o económico, es una traición personal profunda. La persona en la que confiaba no solo le abandona, sino que posiblemente le roba. Es una doble afrenta, una violación de la ley y una ruptura de la confianza. En su mente, Onésimo es un delincuente y un ingrato. Y tiene todo el derecho, según las leyes romanas, a castigarlo con una dureza extrema. Extrema. Marcarlo a fuego, enviarlo a las minas o incluso crucificarlo. Tenía poder de vida o muerte sobre él. Y entonces, en mitad de este drama, la historia da un giro que nadie podía esperar. Onésimo, el esclavo fugitivo, llega a Roma. Acaba conectando con Pablo, que está bajo arresto domiciliario. Y allí se produce el punto de inflexión de todo. Se convierte. Se convierte. Y esa conversión lo cambia absolutamente todo. Para Pablo y para la fe que ahora comparten, Onésimo ya no es, primariamente, un esclavo fugitivo. Es un hermano. Su identidad fundamental ha cambiado. Exacto. Y esto crea un conflicto de lealtades brutal para Pablo. Claro, porque por un lado, la carta deja clarísimo que le ha cogido un cariño inmenso. Lo llama mi hijo a quien engendré en mis prisiones. Sí. Dice que le es utilísimo y que le encantaría mantenerlo a su lado. Le vendría de perlas, sin duda. Pero siente que no puede, que no debe. Y por dos motivos muy profundos. Primero, por un respeto a la ley y a la propiedad. Entiendo. Reconoce que legalmente Onésimo pertenece a Filemón y no quiere actuar a sus espaldas. Pero el segundo motivo es teológico y ético. ¿Cuál es? Que para que la nueva fe de Onésimo sea real, tiene que haber reconciliación. No puede simplemente huir de su pasado. Ah. Como nuevo creyente, tiene la obligación moral de volver, de enfrentar lo que hizo y de pedir perdón. La fe no es una vía de escape de nuestras responsabilidades, sino un camino para sanarlas. Entiendo. Así que Onésimo ya no es un criminal a los ojos de la fe. Es un hermano. Pero Pablo se encuentra atrapado, ¿no? Legalmente sigue siendo propiedad de otro hombre. Sigue siéndolo. Podría haber usado su autoridad apostólica como un martillo y escribir: Filemón, te ordeno que lo perdones, pero elige un camino radicalmente distinto. Esa es la genialidad del documento. No hay ni una sola orden. Todo es tacto, cortesía, apelación. Persuasión pura.
En lugar de imponer su autoridad, apela a la conciencia de Filemón. Es una lección de liderazgo que consiste en persuadir, no en coaccionar. Y la petición que le hace es que es dinamita pura. Le pide que reciba a Onésimo de vuelta, sí, pero aquí viene el giro que lo cambia todo. No como a un esclavo, sino como a un hermano bien amado. Exacto. Detengámonos un segundo ahí. En Roma, un esclavo era considerado legalmente una cosa, un instrumentum vocale. Una herramienta con voz. Eso es. Era parte del patrimonio, como una mesa o un animal de carga. Un hermano, en cambio, es un igual. Entonces, cuando le pide que lo reciba como a un hermano, realmente entendemos lo que eso significa en ese momento. No es una frase bonita, es casi una bomba conceptual. Claro. ¿Cómo podías ser hermano de tu propiedad? Es que es una contradicción en sus términos. Pablo está creando una paradoja insostenible. Fíjate que no le dice libéralo legalmente, ¿No? pero le pide que lo trate de una forma que hace que la relación amo-esclavo se vuelva imposible de mantener. ¿Cómo puedes darle órdenes a tu herramienta y 5 minutos después sentarlo a tu mesa como tu hermano amado? Es imposible. Está atacando la raíz de la relación, no solo sus aspectos legales. Pero sabe que hay un obstáculo muy práctico: el dinero, el posible robo. Por mucho que Filemón sea un hombre de fe, ha sufrido una pérdida económica, y el resentimiento por eso podría bloquearlo todo. Y aquí es donde Pablo hace su jugada maestra, el movimiento que desarma cualquier posible objeción. En los versículos 18 y 19 le dice algo asombroso a Filemón. ¿Qué es? Si te ha perjudicado en algo o si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Vaya. Yo, Pablo, lo firmo de mi puño y letra. Yo lo pagaré. Un momento. Eso es más que una simple recomendación. Es un contrato. ¿Es un contrato, sí? Se está haciendo legalmente responsable de la deuda. Eso eleva el riesgo para él de una manera brutal. Exacto. No es una bonita metáfora. Es un compromiso financiero vinculante, y con esto está tejiendo una red de persuasión casi irresistible. A ver. Primero, apela al afecto, llamando a Onésimo mi hijo. Segundo, apela a la fe compartida, recordándole a Filemón su propia reputación como hombre piadoso. Y tercero, y esto es lo más potente, modela él mismo el mensaje que predica. ¿En qué sentido? En el centro de la teología de Pablo está la idea de que Cristo asume la deuda de la humanidad para hacer posible la reconciliación con Dios. Ya. Lo que Pablo está haciendo aquí es una representación a escala humana de esa misma idea. Le está diciendo a Filemón: yo asumo la deuda de Onésimo para que vosotros podéis reconciliaros. ¡Qué fuerte! No solo le pide que perdone, le muestra cómo se hace, pagando el coste él mismo. Es una pasada. No es una ley, no es un manifiesto político contra la esclavitud. Es una apelación personal que busca, como dicen las notas que manejamos, que el Evangelio se infiltre en la sociedad y la cambie desde dentro. Relación por relación. Exacto. Es la estrategia de la levadura en la masa. Un cambio que empieza en el corazón y que inevitablemente acaba por reconfigurar las estructuras sociales. Sí. No es una revolución violenta que derriba el sistema desde fuera, sino una transformación silenciosa que lo vacía de poder desde dentro. Vaya. La estrategia es brillante, pero ahora hay que ponerla en práctica. ¿Cómo llega esta carta bomba a su destino? Me fascina la logística de todo esto. Claro. Onésimo no puede simplemente aparecer en la puerta de Filemón con una carta. No. Y el modo en que viaja es otra genialidad de Pablo. El texto nos dice que Onésimo no volvió solo. ¿Ah, no? Hizo el larguísimo y peligroso viaje de Roma a Colosas, acompañando a un hombre de confianza de Pablo llamado Tíquico. Y Tíquico no era un mensajero cualquiera. Era un enviado oficial, por así decirlo. Exactamente. Tíquico era el portador de otras 2 cartas importantísimas que Pablo acababa de escribir en Roma, allá por el año 60 o 61. ¡Ostras! Una era la carta para toda la iglesia de Colosas, la comunidad de Filemón. La otra era la famosa carta a los Efesios. O sea, las 3 epístolas, la pública, la circular y esta personalísima, ¿viajaron juntas? Juntas. ¡Vaya! O sea, no lo envía de vuelta a escondidas, lo envía como parte de una delegación oficial. Eso le da a Onésimo un estatus completamente nuevo. Claro. Ya no es el esclavo fugitivo que vuelve con la cabeza gacha. Es que cambia por completo la dinámica. Imagina la escena. Tíquico llega a la casa de Filemón, donde se reúne la iglesia. Lee en voz alta la carta para toda la comunidad. Y a su lado está Onésimo. A su lado está Onésimo. La petición de Pablo ya no es un asunto privado entre él y Filemón. Se convierte en un testimonio público.
La presión sobre Filemón para que actúe con gracia debió de ser enorme. Una presión positiva, una invitación a ser coherente con la fe que profesa delante de todos. Y esto nos lleva a la propia carta como documento. Es tan personal y breve que una podría pensar que su autenticidad es dudosa, pero parece que es todo lo contrario. Sí, es una de las piezas más sólidas de todo el Nuevo Testamento. Nuestra fuente es muy clara. Su autoría paulina prácticamente no se ha puesto en duda. Hay un consenso académico e histórico abrumador. Y es que parece que nadie duda de que esta carta la escribió Pablo, ¿verdad? Tengo entendido que las pruebas son bastante sólidas, incluso para los historiadores más escépticos. Sólidas es poco decir. Desde el principio, este texto aparece en todas partes. Lo encontramos en las traducciones más antiguas que conservamos, como la versión siriaca y la vetusto latina. Lo que prueba que circulaba por todo el imperio desde muy temprano. Exacto. Se la reconoció como canónica muy pronto. Por ejemplo, aparece en el fragmento de Muratori, que es, básicamente la lista más antigua que tenemos de los libros del Nuevo Testamento, de finales del siglo II. Y no solo eso. Hay más. Figuras muy posteriores y muy importantes, como el gran teólogo Orígenes en el siglo III o el historiador Eusebio de Cesarea en el IV, la citan sin dudar como una carta genuina de Pablo. Claro. De hecho, Eusebio la clasifica entre los escritos homologúmena, una palabra griega que significa aquellos sobre los que todos están de acuerdo. Su autenticidad era incuestionable. Incluso sus enemigos teológicos la aceptaban, eso dice mucho. La fuente menciona que hasta el hereje Marción, que recortó drásticamente el canon para que se ajustara a sus ideas, la incluyó en su lista. Exactamente. Cuando tienes una cadena de evidencias tan temprana, tan diversa geográficamente y aceptada por bandos opuestos, tienes algo muy cercano a una certeza histórica. Y es fascinante cómo esta pequeña carta personal actúa como un ancla para confirmar la autenticidad de obras mucho más grandes y teológicas. Funciona como una piedra de Rosetta. Al poder datarla con seguridad y confirmar su autoría, los historiadores pueden afirmar con mucha más confianza que otras cartas escritas en el mismo periodo y que comparten estilo y contexto, como la de los colosenses o las de los tesalonicenses, también son auténticas. Es una pieza clave en el puzzle. Desde luego. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos llevamos de este análisis? Para mí, lo más potente es ver cómo un conflicto doméstico, la mediación en un problema entre dos personas, se convierte en un manifiesto sobre cómo generar un cambio social profundo. Totalmente. No a través de la violencia o la ley, sino a través de la transformación de las relaciones humanas. Ese es el núcleo. El cristianismo de Pablo no llega con un plan para abolir la esclavitud por decreto. Su estrategia es mucho más subversiva. Lo que busca es vaciar esa estructura de su poder destructivo, llenándola desde dentro con un significado radicalmente nuevo. Basado en el amor y la dignidad. Justo. Es como cambiar el sistema operativo de un ordenador sin cambiar el hardware, confiando en que el nuevo software hará que el viejo hardware se vuelva obsoleto o funcione de una manera completamente diferente. Es una buena analogía. La estructura de amo y esclavo sigue existiendo legalmente, pero el software de hermano y hermano amado la hace implosionar desde dentro. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final, algo en lo que pensar. Me deja pensando en algo. Pablo tiene la oportunidad de atacar la institución de la esclavitud de frente, de escribir un tratado contra ella. Pero no lo hace. Elige este camino ultrapersonal. Nos dice algo sobre cómo generar un cambio real y duradero. Plantea una cuestión fundamental. El cambio profundo viene de la confrontación directa, de la demolición de las estructuras injustas. Sin duda, a veces es necesario. Pero esta carta sugiere que hay otro motor de cambio, quizá más lento pero igual de poderoso. ¿Qué es? La transformación de los corazones y las relaciones que sostienen esas mismas estructuras. La carta a Filemón no nos da una respuesta fácil, pero nos obliga a considerar si el cambio más radical no es el que se legisla, sino el que nace de un acto de perdón y reconciliación entre dos seres humanos.